Es momento de viajar a otros universos. Ecos Geek, el espacio para hablar de cómics, cine, videojuegos, música y mucho más. Ecos Geek en Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Bueno, buenos días, bienvenidos aquí a Ecos Geek, una transmisión acá desde Pereira, en el eje cafetero en Colombia. Como cada semana hay un viaje a otros universos con lo mejor del cine, las series, los cómics, la música, la literatura, videojuegos y otras hierbitas. Bueno, Ecos Geek es una producción de la Corporación Cineclub Borges, Cómics Sin Fronteras, Festival Noticartoon, Quimbaya Studio y Coro Peiniki. Bueno, y hoy abrimos con una pieza musical de una de tantas producciones musicales del legendario estudio de animación japonés Estudio Ghibli, uno de los mejores del mundo. Y bueno, esta fabulosa pieza llamada Itsumo Nando Demo, que sale ahí en El viaje de Chihiro, muy bella y emotiva pieza musical. Bueno, buenos días William, y aquí a nuestros compañeros de panel de control en la nave Geek en este viaje número 125. Y bueno, hoy dedicado a Estudio Ghibli, o Ghibli, renombrado estudio de animación nipón, fundado por allá en el año 1985, un sábado por la mañanita, 15 de junio, si mal no estoy, era la fecha. Y bueno, ahí fundado por los cineastas Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma. Ese japonés mío está como... Va mejorando. Va mejorando. Bueno, personajes memorables, narrativas emblemáticas y una animación de alta calidad que se ha ganado pues el amor de públicos diversos ahí alrededor del mundo, gracias a que abordan temas profundos y universales como la naturaleza, la guerra, la infancia, la amistad, entre muchos otros temas. Bueno, se considera de que Nausicaa del Valle del Viento del año 1984 es como la primera película del estudio, aunque realmente esta la hizo otro estudio que se llamaba Topcraft, pero se considera como la primera de Ghibli porque pues digamos que la gran parte de quienes trabajaban en Topcraft pues siguieron con Miyazaki y con sus amigos, e incluso dentro de la misma franquicia pues o dentro de la misma empresa de Ghibli la consideran como la primera película, ya que gracias al éxito de esta película pues se pudo hacer como el transfer de Topcraft a Ghibli. Si no, pues no estaríamos aquí hablando de Ghibli. Bueno, Nausicaa del Valle del Viento está inspirada en el manga que el mismo Miyazaki hizo, Hayao Miyazaki, que escribió este cómic por allá en el año 1982, y bueno, en el año 84 decidió hacerla en animación. Y bueno, una espectacular película que está inspirada ahí perdón, en novelas como El anochecer de Asimov, El Señor de los Anillos de Tolkien, La Odisea de Homero, Dune de Frank Herbert, y bueno, muchas inspiraciones alrededor de esta gran obra animada, que es la película que abriría este maravilloso universo de Miyazaki y amigos. Y bueno, y luego en 1986 sale la segunda película, El Castillo en el Cielo, donde pues Miyazaki despliega su gran habilidad narrativa y se consolida esa técnica de animación del estudio. Eli, emocionadísima hoy aquí con este tema. Eli, buenos días. Oli. Sí, Nel, de hecho me gusta mucho.
O sea, a mí me encanta la animación en general. O sea, yo de verdad soy una fanática y una gran admiradora de la animación en general. Por lo mismo, es inherente que me guste mucho Ghibli. O sea, Ghibli pues es considerada para muchos como el Disney japonés, pero para mí es algo más allá. Son muy distintos a pesar de que tienen muy buenas relaciones. De hecho, si uno ve, hay un Totoro en Toy Story. Hay una figurita de Totoro en una de las películas de Toy Story, es muy graciosito. Entonces sí, me gusta mucho porque siento que a pesar de que es una animación que es muy ambientada, algunas películas son muy ambientadas para niños, es una animación que no se centra solo como en su público objetivo, sino que realmente le llega a todo el mundo. Tiene muchas maneras, muchos como ángulos de donde se pueden mirar y donde uno las puede apreciar, sin contar pues que la animación japonesa pues es muy genial y pues tiene un boom muy grande, y gracias a estas películas es que también la gente se ha acercado mucho a realmente apreciar la maravilla que es la animación japonesa en general. Pues una de las cosas que más me llama la atención de Estudio Ghibli es como dos de sus películas más representativas, lo que es La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro. Es muy curioso con estas dos películas porque pues las dos son hechas por directores distintos, los dos principales que serían Miyazaki y Takahata. Salieron el mismo día y el mismo año. La cosa es que ellos pensaron justamente lo mismo que yo estaba analizando eso antes de investigar un poquito, que si uno se pone a mirar esas dos historias, son como dos lados de una misma moneda. Es la misma historia, solo que con puntos de vista muy distintos, y es como un what if. O sea, ¿qué tal si en vez de que la mamá se hubiera muerto en una explosión, hubiera salido un espíritu del bosque y hubiera cuidado a los niños de la luna, de la tumba de las luciérnagas? Sí. Es algo muy similar, son puntos de vista muy distintos. Es muy curioso que Takahata, yo siento que ahí es como cuando más empieza a marcar la diferencia entre las películas de Takahata y Miyazaki. Que Miyazaki tiene películas más suaves argumentalmente, aunque son muy profundas, y Takahata sí es que le da uno duro, ese sí ese es sin piedad, ese sí es como de no, vea, esto es la realidad, mírela, ¿cierto? Están colorcitos lindos, pero no, mírela. Entonces es una de las cosas que me parece muy genial. Creo que es uno de los éxitos más grandes que han tenido ellos. Son dos cosas pues como que le dan muy fuerte a uno. Totoro es muy enternecedora y La tumba de las luciérnagas es muy devastadora, pero las dos son hermosas por sí mismas, y sí, definitivamente son dos caras de la misma moneda. Y pues tanto así que Totoro es pues el logo oficial de Estudio Ghibli, precisamente por el personaje tan icónico que es. Y pues sí. Muy bien, si recordemos entonces ahí que esas serían las siguientes películas del año 88 ambas: La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro, recomendadísimas para los que nunca han entrado en el universo de Miyazaki y sus amigos, cordialmente invitados para que vean esas películas. Bueno, en 1989 llega Nikki, aprendiz de bruja, o Kiki la brujita, también se conoce por ahí en varias partes. Una obra con una ambientación hermosísima. Yo recuerdo que esa película tiene una ambientación hermosa. Uno dice, qué rico ir allá a pasear, ¿dónde quedará eso? Y bueno, una muy buena película donde también la protagonista debe abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí misma. Una película muy interesante. Fernando Vera, bienvenido de nuevo a Ecos Geek. Y bueno, vemos ahí un personaje femenino que ya empieza también a hacerse como característica de las películas de Miyazaki en especial, donde las chicas son las protagonistas. Hablemos un poquito ahí de estos personajes y cómo los desarrolla también Miyazaki. Claro que sí, muy buenos días a todos. Sí, desde el 84, primera película del estudio, como decíamos ahorita antes de que se tuviera su nombre como Estudio Ghibli. Tenemos personajes femeninos donde características que tiene, como tú estabas comentando, la parte de la naturaleza, la parte bélica, antibélica en este caso, y la parte del protagonismo femenino es muy importante en este caso. Y es muy gracioso porque son un montón de señores creando personajes femeninos, pero entienden muy bien cómo realizarlos, cómo hacer que se desarrollen. ¿Por qué? En este caso, si hacemos como un paralelo con otro tipo de cine, películas, cómics, ya a este lado del mundo,
vemos que tenemos como unas problemáticas, ya que la mujer se utiliza más como un elemento del fondo, o como el impulso para el superhéroe, el impulso para el rey, a veces solo era un interés romántico que estaba ahí simplemente flotando, entonces se utilizaba muy maluco, o sea, no había como una forma clara de decir que esta mujer tenía un empoderamiento, una manera de posicionarse como un personaje valiente que puede hacer las cosas por ella misma. Cuando vemos las películas del estudio Ghibli, vemos, de nuevo, el feminismo está totalmente pactado. ¿Por qué? No vamos a decir como feminismo de que todas las películas son hechas por o protagonizadas por mujeres, sino que encontramos un equilibrio muy interesante. Tenemos películas de mujeres muy bien desarrolladas, princesas que se valen por sí mismas, Náusica, que es una princesa que lucha por su reino, tenemos a Kiki de Delivery Service, que es un personaje que también llega a enfrentarse a unas situaciones donde ella no tiene el control, tiene que aprender a vivir en un nuevo lugar, aprender a desarrollar sus magias. Tenemos una que me gusta mucho, que es el recuerdo de Marnie, donde hay un personaje que es superhumano, una niña que se frustra, que se enoja, que está totalmente salida de su entorno y se tiene que enfrentar a cosas nuevas. Y cómo lo hace es una manera muy bacana, porque muestran un personaje que se enoja, que no quiere estar ahí y va conociendo un espíritu, un personaje como diferente de una época, que también es una niña, que le enseña diferentes cosas. Entonces acá lo que vemos es eso, que las mujeres no funcionan como el impulso de ningún héroe, de ningún hombre, pero esto no significa que los hombres tampoco tengan un espacio. Como el feminismo sabemos, es un equilibrio. Claro. Si vamos por ejemplo al castillo volador, a Lápida, vemos como los dos personajes trabajan juntos. La niña, aunque a pesar de que en este momento al comienzo es una víctima de una situación bélica, el chico la acompaña y entre los dos se desarrolla la historia. Si nos vamos a otras películas, por ejemplo Mononoke, la princesa Mononoke, encontramos de nuevo un personaje femenino súper bueno, súper desarrollado, que tiene la compañía de un hombre, pero no se desarrolla alrededor de él, sino de las criaturas del bosque y cómo te interactúan con los personajes. Entonces algo que me gusta mucho y que es lo que más me llama la atención del estudio Ghibli es cómo logra esos equilibrios, cómo logran hacer unas representaciones muy chéveres y cómo generan impactos culturales al respecto de esto. Hasta el día de hoy, a mí solo me falta una película que nunca me he visto del estudio Ghibli, que es la última, que es como en 3D, no la que va a salir en diciembre, pero sé que tiene un personaje femenino y tengo mucha curiosidad de verla porque me dicen que es medio malita. Ajá. Que también hay que decir, el estudio Ghibli pues lo tenemos muy alto, pero yo por ejemplo hay una película que no soporto del estudio Ghibli, hay una que ahorita les comento, no la soporto, siempre que me la hizo me quedo dormido. Sí, es muy fuerte para mí esa película, pero de nuevo tenemos generalmente protagonistas femeninos, tenemos muy buen desarrollo de personajes y yo creo que esto llegó al punto más alto a nivel internacional, no pues porque pues estudio Ghibli pues ha estado siempre a nivel de todo. Pero cuando llegó la película de la canción que está sonando, que es la de Chihiro. La de Chihiro, muchas gracias, sí. En el viaje de Chihiro encontramos como una reinterpretación muy bacana de lo que puede ser Alicia en el País de las Maravillas, con un personaje que entra siendo una niña renegando por un cambio, a convertirse en una adolescente y aceptar un montón de cosas, y ella carga el protagonismo. Que hay un dragón, que hay un montón de personajes, sí, pero ella carga toda la película de una manera increíble. El desarrollo que ella tiene hace que la película sea maravillosa. Me parece, obviamente cuando uno habla de esa película, uno habla mucho de los escenarios, Sin Rostro, que es un personaje muy bacano, pero de nuevo es un desarrollo muy interesante que cuando hacemos el ejercicio y vemos como esto, ya teniendo en mente toda esta idea de que los personajes femeninos tienen un poder muy bueno, vemos cómo lo hacen de una manera, como les dije, muy equilibrada. Y de nuevo a mí me sorprende muchísimo de que lo entiendan también, porque pues mientras en los años 80 que empieza todo esto, la gente todavía estaba luchando aquí, por ejemplo el concepto de la mujer en la nevera que manejó DC Comics, donde la mujer solo funcionaba como el impulso, en Japón llevan mucho más avanzados, entonces yo creo que eso también ayudó mucho al progreso que tenemos hoy en día en el cine. Sí, total, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas influencias culturales también alrededor de lo que han sido las películas de Estudio Ghibli, y bueno, total, de acuerdo ahí con esa visión ahí como desde el protagonismo que se le debe dar a la mujer y el empoderamiento muy necesario hace mucho tiempo en Occidente. Bueno, un estudio que ha elevado el arte de la animación a niveles excepcionales, ¿no? Y creado pues toda una técnica tanto en lo visual como en lo narrativo y bueno, digamos que con tintes muy originales, ¿no? Cosas muy originales que uy, esas historias esa idea tan genial, ¿no? Y que por ahí en 1991 nos regalaría Recuerdos del Ayer, dirigida por Isao Takahata, y bueno, posteriormente llegaría en 1992 Porco Rosso. Hablemos Alejandro Cujavanti con los buenos días, un poquito ahí sobre esas técnicas de animación en el cine de animación de Estudio Ghibli y de estas dos películas. Bueno Nelson, muy buenos días, de nuevo un placer acompañarlos a ustedes aquí en un tema tan geek. De Estudios Ghibli. Se puede hacer toda una temporada de programas, o sea, vamos a pasar aquí un poco como de manera muy general sobre una casa de animación que nos ha dado tantas piezas tan inolvidables
y yo diría que dentro de la animación y en especial dentro de la animación japonesa que es tan industrial, un momento como casi poético de creación artística. Bueno, esas películas de las que me dices, Porco Rosso por ejemplo, que es una de mis películas favoritas, no porque sea especialmente la mejor contada de hecho sí es muy bonita, sino porque tengo una conexión pues como particular con esa película. Relata la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que por una razón desconocida queda como hechizado y se convierte como en una especie de pues como humanoide con cabeza de cerdo, ¿cierto? Y además, aparte pues como ve como la profesión de piloto militar sustituida por la de los cazarrecompensas que crea pues como rivalidades entre ellos en el mar Adriático. Esa película fue en 1992, es una muestra pues como de las películas más interesantes de Estudio Ghibli, y la otra es una película muy emotiva que se llama Recuerdos del Ayer, es una película muy contemplativa. Ahorita que estaba de pronto el compañero Fernando Vera hablando de como el trasfondo de las historias, yo creo que hay algo interesante para apreciar en las películas de Estudios Ghibli, y es que la narrativa de las películas de Estudios Ghibli funciona muy diferente a como se hace en la narrativa occidental. En las películas occidentales siempre hay como un antagonismo entre el bien y el mal siempre es malo, malvado, y el bueno, súper bueno, ¿cierto? En las narrativas de Estudios Ghibli, la narrativa va un poco más como de personajes que son grises, o sea que personajes no son ni buenos ni malos, muy inspirados en toda esta filosofía del shintoísmo, ¿cierto? En el que son espíritus del bosque y simplemente necesitan como trascender o cumplir como su misión. Bueno, Recuerdos del Ayer, te voy a dar más o menos una sinopsis. Básicamente es una película que yo diría que tiene mucha alma, tiene tiempo incluso para entrar en los detalles de la historia, sobre la vida en el campo, sobre cómo se cosecha esta planta que es como un cártamo, una planta que da como que tiñe, ¿cierto? Pero que también se centra en las emociones de Taeko, que es la protagonista, y como todo su proceso para hacer las paces entre su infancia y su vida actual. Esa es una película también recomendada, de pronto si no conocen estas obras, para que vayan y las busquen y las vean. Esas Recuerdos del Ayer es de 1991. Bueno, hablando un poquito de la técnica de animación que conserva como el dibujo a lápiz, digamos, es como la técnica tradicional de animar, la animación cuadro a cuadro, ¿no? Que también, aunque han metido en algunas películas algunas cosas en 2D, en 3D, perdón, porque ellos siempre trabajan como en 2D, pero han sabido también como meterlas muy puntuales. Y bueno, el diseño de personaje, los fondos pintados a mano. Claro, es una parte muy muy interesante. La técnica de pintura a mano es muy usada en la producción de Ghibli, que es una producción muy como hecha en la técnica tradicional. Ellos pintan como los acetatos, fondos, ¿cierto? Con acrílico, con acuarela, tal cual como se hace de la manera tradicional. Y lo que tú dices es interesante. En el castillo ambulante, el castillo como tal, esas secuencias las hacen en 3D, ¿cierto? Y sobre las mallas de 3D montan imágenes 2D para dar una apariencia pues como de tradicional, y es algo que de pronto uno no se detalla, pero si ves la película más detenidamente te das cuenta que los movimientos del castillo ambulante, las iluminaciones y las sombras son muy realistas, o sea, tienen unos movimientos allí muy particulares, y es porque se utiliza esa técnica. Más o menos el proceso del estudio Ghibli tradicionalmente funciona así: el primer borrador se crea por el preanimador, y después el mismo Hayao Miyazaki, cuando es hace pues como las funciones de director, da su opinión pues sobre este dibujo, y si es aprobado por ese director pasa al director de animación, que también lo aprueba, y lo siguiente es rehacer esa preanimación ya con todas las líneas, con todos los detalles de los personajes, los rostros, y cada cuadro tiene, casi que cada escena tiene una crítica específica o una revisión específica de Hayao Miyazaki. Incluso uno de los productores, que es Hirokatsu Kihara,
comenta que eso es un proceso, o sea, loco, o sea, endiablado, porque eso hace que, como esa revisión de cada cuadro, hace que el trabajo requiera una cantidad inimaginable de tiempo. Total. Bueno, también hay que destacar ahí como los encuadres muy creativos dentro de las historias de Estudio Ghibli, que siempre muestran ahí la cámara como en unas escenas, bueno, algunas tomas que son muy muy geniales y que hacen también como una parte característica de este estudio. Bueno, Liz, hablemos un poquito ahí sobre Puedo escuchar el mar, las siguientes películas que fueron en el año 93 y Pompoco de 1994. Bueno, pues a ver, Puedo escuchar el mar es una película que es como vendría siendo la primera rareza, entre comillas, de Estudio Ghibli. Fue una apuesta que ellos hicieron, de hecho fue como una especie de ensayo con un nuevo director que es Tomomi Mochizuki. Entonces la película es muy corta, dura 69 minutos nada más. Está pensada, se pensó desde un principio nomás para televisión y fue como un ensayo, o sea, ellos dijeron como de ok, vamos a hacer una película con esas características, queremos que tenga una característica más juvenil, más adolescente. Es muy rara porque pues ya no nos sumerge en mundos fantásticos o en cosas nostálgicas o muy introspectivas, como por ejemplo Recuerdos del Ayer, sino que ya nos metes como en una realidad más adolescente. Literal, es como de, mira toma tu novela, eso que era lo que querías. Esta película la hicieron con Estudio Ghibli, pero el equipo de producción fueron también jóvenes, como de 20 a 30 años aproximadamente, precisamente como para darle ese toque también a la película. Y pues esta película es muy rara, o sea, la verdad es la película menos Ghibli que yo he visto en mi vida. Es que ni siquiera Cuentos de Terramar, que esa película, Dios mío, bendito. Como que esa película hay que enterrarla, pero ni siquiera esa, o sea, en serio que Puedo escuchar el mar es una película re extraña. Es más o menos un triángulo amoroso entre tres chicos. Son dos chicos que viven como en el campo y llega una chica desde Tokio y ellos se empiezan a interesar porque pues es una chica urbana, ellos son del campo, es como de mira, como que interesante el asunto. Pero la manera en la que narran la historia es muy sutil, pero dentro de su misma sutileza es muy profundo todo lo que pasa, porque vuelve y juega, o sea, estamos hablando de una época en que son adolescentes, en los que los cambios se empiezan a ver, en los que ellos, al ser del campo, ver a una persona que es de afuera, se les abre el panorama de muchísimas maneras, entonces ellos también se empiezan a interesar no tanto en ella, sino también como en el más allá del mundo, entonces es muy interesante de ver. Se la pueden ver, es muy corta. Les voy a hacer un mini spoiler, la chica es detestable, pero los chicos son bien. Uno termina simpatizando demasiado con ellos, como no, amigo, date cuenta por favor, pero bueno, igual se la recomiendo para que se la miren porque igual es una visión interesante que también hay que ver del otro lado de Ghibli. Y la siguiente película salió en el mejor año de todos, que fue en el 94, porque yo nací en el 94, así que es el mejor año de todos. Y se llama Pompoco. Esta película siento que es de las películas menos conocidas y es de las más bonitas. Esa película me gusta mucho, es muy divertida. Yo lloro mucho con la película. Esa película es hermosa. Sí, ese final es tan triste. Sí, yo soy como, muchísimo. ¡no! Esa es La tumba de las luciérnagas. Hablan mucho de las tumbas de las luciérnagas, pero Pompoco es una película muy fuerte. Porque es que la de los mapaches, Sí, ¿no? la de sí, los mapaches. es que lo que pasa con Pompoco es que Pompoco está pensada desde un principio para ser una sátira. Es comedia toda la pinche película, pero el final lo destruye a uno, porque el mensaje que deja de fondo, entre bromita y bromita, uno es como de, ay, Dios mío, no, ya sé para dónde va esto, no, ayuda, Dios mío, ya no quiero ver más. Es que al menos La tumba de las luciérnagas, desde que empieza te dice a ti, esto es triste, Claro, vas ya a lo llorar, preparan. o sea, tú vas a llorar. Si no lloras es porque pues no sé, pero ya, esto es triste. En Pompoco no. En Pompoco nos cuenta la historia de un clan de mapaches, de tanukis, que son los mapaches mágicos en Japón, y que están intentando defender su territorio porque quieren hacer un complejo de apartamentos en donde ellos viven en el bosque. Entonces ellos dicen, ¿cómo así? Esto no se puede, tenemos que hacer algo. Entonces se reúnen dos clanes de tanukis que son enemigos para juntarse contra el humano. También se junta un zorro mágico, un kitsune,
Y pues, o sea, eso pasa de todo. Entonces ellos empiezan que a practicar, que para ensayar con sus habilidades mágicas de transformarse en cosas y en vainas. Hay una de las escenas de la película que más me encanta, que es cuando ellos, como en su último intento por intentar espantar a los humanos, se transforman todos en todas las criaturas mitológicas del folclore japonés, que son los fantasmas, que este esqueleto gigante que ya habíamos hablado acá hace mucho tiempo, que los onis, que la sombrilla esa que vuela, o sea, un mundo de vainas rarísimas y todo el mundo es como de, ¡ay, un carnaval! Y no es como, maldita sea, o sea, pobres pinches bichos, literal están usando todo lo que tienen para espantarlos y no vale. Entonces es muy triste, pero es muy divertida de ver y la verdad la película es muy bonita, se las recomiendo muchísimo, o sea, de verdad. Muy bien. Con poco entonces para que la busquen, del año 94. Bueno, Dante, hablemos un poquito sobre el discurso antibélico que se maneja mucho de estas producciones y es una de sus características, ¿no? Sí, claro, mira, hablamos de Hayao Miyazaki, él nació en el 41, 1941, nació y pues creció en una época pues posguerra, que Japón sabemos obviamente que tuvo mucha incidencia en este conflicto y también sufrió mucho. Entonces cuando nosotros vemos las películas del estudio Ghibli, vemos que la guerra está presente en casi todas y pues a veces se puede caer en el error. Por ejemplo en Porco Rosso pues muestran la guerra, digamos entre comillas, como algo divertido entre los cazadores, la situación que comentan aquí con el mar Adriático y todo eso, pero siempre está ahí esa forma de decir, hey, la guerra trae consecuencias, trae muerte, y lo hace de maneras sutiles pero muy fuertes. Por ejemplo con la película del Castillo Ambulante vemos un conflicto que es muy fuerte, pero que no es el centro, pero sabemos que tiene una incidencia en el personaje, tenemos una incidencia también en la protagonista, que hablando de la parte feminista me encanta que ella sea una viejita durante la película, no es una niña bonita, sexy, sino una abuelita cuidando a un mago que está siendo manipulado para ganar una guerra. Entonces lo que él hace con sus películas es mostrarnos de unas maneras, porque de nuevo es la sutilidad, de que todos estos conflictos traen consecuencias. La menos sutil es la tumba de las luciérnagas, que nos muestra pues directamente las situaciones de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así cuando usted hace el ejercicio de nuevo, vamos a ver que siempre hay una incidencia. Si vemos por ejemplo Totoro hay un conflicto también, pero que nunca se lleva pues el primer plano, pero nosotros sabemos que están pasando cosas. Luego si vemos por ejemplo, a ver una que me guste harto, Náusica, que es mi película favorita, en Náusica tenemos una guerra que ni siquiera tiene pues una explicación, ni siquiera las justifican porque no hay necesidad, simplemente nos muestran los vejámenes, los problemas que causan, la muerte que hay alrededor de todo esto y también cómo la guerra, en esos mensajes que también maneja el estudio Ghibli, destruye el mundo, la naturaleza, que nosotros tenemos, el estudio Ghibli tiene un mensaje muy ecologista. Ponpoco es una película que es muy similar, aunque uno no lo vea en primera instancia, a La princesa Mononoke, sí, porque es de nuevo es la humanidad enfrentándose a la naturaleza y cómo la naturaleza trata de defenderse de estos cambios con todo lo que pueda. Entonces me gusta mucho que nosotros acá manejamos una visión, por ejemplo, el estudio Ghibli, a pesar de que tiene películas que son, nota que son muy japonesas, ellos siempre toman Europa. Por ejemplo, Kiki tiene una arquitectura y unos paisajes muy europeos, Porco Rosso en Italia, Marnie, si no estoy mal, es también en la península escandinava o algo así, ¿cierto? Algo así. Sí, tiene inspiraciones europeas. Entonces, lo que tampoco muestra es no satirizar o hablar mal de los otros países, sino mostrar que el conflicto todos somos los mismos. O sea, ahí no dice... el problema en la guerra fue tal país, el problema en la guerra fue tal persona. No es tan fácil, no es un discurso maniqueísta como también estábamos comentando aquí, sino que siempre busca esos puntos medios de dónde nace este conflicto, por qué es malo, y mira cómo los personajes pues alrededor de toda esta historia están sufriendo las consecuencias de esas batallas. Entonces me parece súper bonito y súper bacano que una persona como Hayao Miyazaki, que pues tiene la propiedad de hablar de estas situaciones, aproveche su arte, aproveche sus películas, aproveche esas adaptaciones para hacer estos mensajes, porque muchas de las películas de Estudio Ghibli no son originales, pues no son guión original, sino que adaptan libros, adaptan novelas, adaptan mangas, pero él siempre sabe cómo tener ese punto de selección donde esto puedo meterle mi estilo, mi sello de autor, y eso ha sido como una constante en todas sus películas. No sé la última porque no he visto nada de la última, no he querido ver nada porque fue también la intención de él, que ahorita que hablamos de que el estudio experimenta mucho, uno de los casos de la última película es que no sacaron trailers. Acá para América y para el resto del mundo sí hay un trailer internacional, pero en Japón la película fue estrenada sin trailer, solo fue como confíen en mí, vayan al cine, y voy a confiar en él y estoy esperando que la película sea muy buena. Ok, bueno, hay que ir a verlo. Bueno, Alejandro, hablemos un poquito también de la parte técnica de esa marca, de esos detalles, esos pequeños detalles que hacen que esta animación sea casi artesanal, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, que se hace muy como de la forma tradicional,
Y bueno, ahí en el año 95 llega Susurros del Corazón. También me acuerdo de otra película acá que se llama La Princesa Mononoke, que ahorita la nombraba Dante, y que por a finales del siglo pasado veíamos en Ciname, en el Cineclub Borges, ¿se acuerdan? Claro que sí. Y bueno, y otra que me sorprendió mucho, que fue El Castillo Ambulante, y bueno, que sorprendió al mundo entero, porque creo que es de esas películas muy creativas, ¿no? Hablemos un poquito de Princesa Mononoke y de Castillo Ambulante antes de ir a comerciales. Son dos películas también de referencia. La Princesa Mononoke, una película de 1997. Esta película fue merecedora incluso del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín en la versión número 52. Es una película con una temática netamente ecologista, que es una de las marcas del estudio, principalmente de las obras donde interviene Hayao Miyazaki. Y también lo podemos ver en la película de Náusica, ¿cierto? Esta es una película que ocurre en un mundo devastado por la guerra entre humanos y dioses del bosque, y hay un príncipe que se llama Ashitaka, que se encuentra atrapado como en un conflicto épico e intenta proteger a la princesa Mononoke y también a la naturaleza y al bosque. Es una película, o sea, hasta ese momento era la película pues como de mostrar de Estudios Ghibli. Era pues como todo un suceso hasta que llegó, creo que El Viaje de Chihiro fue la que llegó después y pues la destronó totalmente. Ellos son como un éxito detrás de otro éxito. Otra película que llegó después es El Castillo Ambulante en el 2004. Otra película también, yo diría que para mí El Castillo Ambulante y El Viento se levanta son dos de las películas técnica y visualmente como más sofisticadas que tiene el estudio. Claro, sin dejar de lado las otras producciones, es que son demasiadas. Yo he cantado como 25 películas. Hay unas películas como, no sé, La Tortuga Roja, Mis Vecinos Los Yamada, La Princesa Kaguya, o sea, hay un montón de que se nos quedan por fuera, pero bueno. Con respecto al Castillo Ambulante, tal vez te podría decir lo que te comentaba ahorita, que tiene muchas secuencias, así como El Viaje de Chihiro, que son montajes de 3D y de 2D, son composiciones pues como entre estas dos técnicas de animación. Generalmente el estudio trabaja a un frame rate de 24 frames por segundo, aunque por momentos ellos tratan de incorporar incluso más en algunas secuencias para que sea incluso más fluido, que ya es una especie de exageración en la animación, pero hace parte pues como de la marca y de la impronta del estudio. Sobre El Castillo Ambulante te podría dar más o menos una sinopsis de la historia. Sigue la historia de Sophie, la chica que estábamos hablando ahorita, que se vuelve anciana después, que es una joven que se transforma pues en esta anciana, la transforma una bruja, ¿cierto? Y ella busca refugio en un castillo ambulante, y todo esto desembarca pues como en una aventura mágica con el misterioso propietario del castillo que se llama Howl. Esta, como estábamos diciendo ahorita, es inspirada en un libro muy famoso, y es una de las historias como más, diría yo, como más europeas como el estudio con respecto a la temática. Listo. Bueno, esas serían como mis apreciaciones de estas películas. Bueno, vamos a ir al primer corte comercial entonces, y no sé, William, su película favorita de Estudios Ghibli. Definitivamente creo que voy a decir algo que me van a cortar la cabeza. Desbaratando el podcast. Sí, no soy muy fanático del anime y del manga, porque bueno, sentí en un momento que estuve en México. Nunca estuve en México, pero sentí que estaba en México con una cantidad de novelas. Pero cuando vi El Castillo Ambulante, fue una vaina de amor a primera vista. O sea, definitivamente es como una canción, así sea mala, perdón, Arjona, pero la escuchas y la empiezas a tararear. Es impresionante. O sea, El Castillo Ambulante, yo pienso que ni siquiera se le puede llamar película, se le puede llamar una obra de arte, porque es para mí impresionante. Y obviamente empecé a leer, a buscar, y empecé a buscar El Viaje de Chihiro, Bánico, todo de ese tipo de cosas. Y me encontré, perdonen mi ignorancia, y alcancé a relacionar una película que se llama Your Name, y la busqué, y pues definitivamente creo que no están como muy ligadas al tema, pero también me enamoré de esa película horriblemente. Pero sí, definitivamente El Castillo Ambulante, y los personajes son la llamita, ¿cómo se llamaba el fuego? Calcifer. Uff, parce, iba a decir una grosería, pero no puedo. Qué cosa tan miedosa, qué brutal.
Muy bien, vamos a hacer el primer corte comercial y ya regresamos aquí con este especial de Estudios Ghibli. Ya regresa Ecos Geek en Ecos 1360 Radio. Seguimos en Ecos Geek en Ecos 1360 Radio. Ponyo, 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 sakana no ko, aoi umi kara yatte kita. Ponyo, 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 fukuranda, mamaru onaka no onna no ko. Bueno, volvemos de nuevo aquí a Ecos Geek, hoy con nuestro especial sobre este fabuloso estudio japonés que ha creado muchísimas películas que están ahí en el cine animado de todo el mundo y en las grandes producciones de todos los tiempos. Y bueno, arrancamos este segundo segmento con una canción de una película favorita de Lisa, ¿no? Sí. Bueno, pues esta canción me gusta mucho porque de hecho esta es mi película favorita de Ghibli. Ponyo, No es la mejor película, Ajá. el argumento es muy tierno, no es como así como vea la profundidad, no, pero me encanta, o sea, es hermosa y se llama Ponyo. Esta canción me encanta principalmente porque la película, los protagonistas de la película son dos niños chiquitos, son como de 6 años máximo. Y esta canción es muy de niños chiquitos. De hecho, si tú escuchas la letra, yo sé que pues uno japonés no sabe, pero uno identifica. Y hay ciertas palabras que no son palabras, son onomatopeyas. Y son las maneras en que los niños identifican ciertos sonidos o ciertos movimientos o ciertas acciones que uno hace, como golpear la mesa o salpicar el agua. Entonces por eso me encanta, es como de, ay no, qué hermosa. Y Ponyo es más o menos esto. ¿Qué pasa con Ponyo? Ponyo es una película del 2008, es de Hayao Miyazaki. Es un guión original, aunque está obviamente basada en el cuento de la sirenita. Ponyo es una niña pez que vive en el fondo del océano junto a su papá, que es un mago que antes fue un humano hace muchísimos años, pero ahorita está ya relegado en el fondo del mar investigando las profundidades, porque él dice que el mar tiene magia y está intentando recuperar la magia del mar. Y pues Ponyo es una niña rebelde y ella dice, pues yo no quiero estar aquí encerrada, chao, me voy, nos vemos, hasta la próxima, y se va. Y entonces ella termina en la tierra conociendo a un niño que se llama Sasuke, que ese niño es perfecto, y es como, no, qué cosa más hermosa de niño. Y pues ella se enamora de él y es como, no, yo quiero vivir con él, pero ella no se da cuenta que ella tiene muchísimo poder, porque ella, digamos que tiene como el poder condensado del mar, la magia que tanto habla el papá, la tiene ella, y ella al irse a la tierra está volcando la magia del océano de una manera bestial, y eso obviamente trae muchísimas consecuencias que ella no sabe, es una niña, ya no entiende consecuencias todavía. Esa es una de las cosas que más me gusta de esta película, que a pesar de que es una película con el público objetivo para niños, es una película que realmente trae muchas cosas adultas, como esto. Toda acción tiene consecuencias y uno tiene que ser responsable de esas consecuencias. Entonces, no solamente el argumento pues es ese, o sea, pasan un montón de cosas y aquí y aquello, las mamás, el labor de una madre, como la responsabilidad de una madre y el confiar en tu hijo y en saber qué es lo mejor para él y confiar en él, eso también es muy bonito en esta película. Y la fotografía de esta película, dude, o sea, es como, uno no está viendo una película, uno está leyendo un libro infantil. O sea, los frames de esta película, los colores, el cómo manejan los escenarios, es una película que es una ciudad costera, porque pues todo es en el fondo del mar. Entonces se busca eso. Otra cosa que me gusta mucho de esta película es que el mar no lo tratan como, por ejemplo, en las demás películas de Ghibli, el mar siempre lo tratan como algo que está ahí, bien sea de fondo o bien sea para que el personaje principal reflexione, como en el viaje de Chihiro, que significa que es como el límite que separa el mundo real del mundo de los espíritus, o simplemente está ahí. Si me hago entender, en Ponyo no, el mar es un personaje más y lo tratan como tal porque el mar está vivo.
Entonces, como el mar está vivo, es supremamente importante, tiene un papel primordial. Ponyo lo maneja a su antojo, y una de las escenas que más me gusta es cuando Ponyo desesperada sale y las olas del mar se convierten en peces gigantes. Entonces es hermoso, o sea, de verdad se la recomiendo muchísimo. La niña puede gritar un poquito, pero pues entiéndala, es una niña de 6 años emocionada porque acaba de conocer un mundo nuevo y todo la emociona. Es como cuando uno saca un perrito a la calle y todo lo huele y es como ¡ah! Así. Entonces, pero es muy bonita, de verdad que sí, me parece que tiene muchos aspectos adultos a pesar de todo, y si uno sí la logra analizar, yo siempre lloro con Ponyo porque primero yo lloro con todo, y segundo porque en serio me llega mucho, o sea, de verdad me llega mucho, 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 y pues sí. Bueno, recomendada de Ponyo para los que no la han visto, para que la vean con sus hijos. Además que las películas de este estudio siempre son como para área de familia, ¿no? Bueno, hablemos un poquito ahí sobre la música, que es una fusión de varios estilos musicales, en especial lo que es la música clásica, el folclore japonés y la música contemporánea. Y bueno, la mayoría de piezas han sido compuestas por Yoe Hisaishi, un prolífico compositor japonés que ha compuesto más de 100 bandas sonoras, imagínense, 100 bandas sonoras entre películas y animaciones, y bueno, siendo muy conocido por las que compone para estudios Ghibli. Bueno, en las composiciones de Hisaishi, resalta mucho como esas atmósferas y esas melodías conmovedoras que complementan ahí las emociones que muestran los personajes y la narrativa, como por ejemplo en Las colinas de las amapolas y El viento se levanta, que comentaba ahorita Alejandro. Hablemos un poquito sobre estas dos películas. Esa colina de las amapolas es espectacular, creo que es mi favorita. Tengo una conexión bien especial con esa película. Claro que sí, Nelson. Ahora yo también decía que mi favorita era Porco Rosso, pero cuando Eli empezó a hablar de Ponyo, recuerdo que esa también era mi favorita. Es que es imposible uno decir ahora, que una sí, sola es la favorita. Es claro, como... y ahora Nelson también dice que la colina de las amapolas, y esa también es mi favorita. Bueno, no, es que tienen muchos productos muy, muy interesantes. La colina de las amapolas, una película del 2011, tuvo un premio de la Academia Japonesa de Animación en el 2012. Y esta historia va más o menos con los personajes que llaman Umi y Shun, que son dos jóvenes que descubren pues como un pasado, un misterio familiar, ¿cierto? Al inicio hay como un nudo ahí como romántico que luego se pone en tensión por esos descubrimientos del pasado de la familia. Y al mismo tiempo la historia transcurre como con un momento histórico en Japón, que son unas olimpiadas, no sé, como del año 62, del año 70, no sé muy bien. Y ellos están tratando de salvar como un edificio histórico que queda en la escuela de ellos. Es una película también muy emotiva, un tratamiento, ahí es donde uno se da cuenta que las películas de esta casa de estudios Ghibli son películas que fácilmente pueden pasar a cualquier concurso de cine internacional de cinearte, porque son de una profundidad y de un cuerpo en la parte como narrativa impresionante, y conectan mucho con el público. Y la otra película es El viento se levanta, ahora que el compañero Dante también estaba hablando de la parte bélica. Esta película es uno de los, como diría yo, como una de las manifestaciones de Hayao Miyazaki como más contundente sobre su opinión sobre la guerra. Hay que recordar que el papá de Hayao Miyazaki tenía una empresa que fabricaban alguna parte para aviones, y durante la guerra seguramente participó en lo de los aviones militares, y aquí en esta película habla precisamente de Hiro Hiroshi, uno de los desarrolladores e ingenieros de un avión de la Segunda Guerra Mundial, que era el famoso Zero japonés, ¿cierto? Esta película es del 2013. Los premios importantes de la película fue que tuvo una nominación al Oscar en Mejor Película de Animación, compitiendo ese año con películas como Los Grots, como Ernest y Celestine de Frozen, también contra Mi villano favorito. Pues finalmente no ganó, pero ellos siempre han estado allá arriba compitiendo contra las películas pues como de los estudios más famosos de animación. La película, como les digo, inspirada en la vida de Hiro Hiroshi, es una película que narra pues la pasión de este ingeniero japonés por la aviación y su relación con Naoko,
y a lo largo de todas estas décadas como marcadas por la guerra y por toda la situación política. Algo que me parece particular interesante de Estudios Ghibli es que no se puede hablar de Estudios Ghibli sin hablar de Hayao Miyazaki. Y sobre la vida de Hayao Miyazaki se puede decir que es un personaje como muy contradictorio. Es un personaje que como pesimista, un señor que constantemente está como de un genio pues como difícil, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es capaz de crear estas obras como tan emotivas que conectan tanto con la gente, ¿cierto? Entonces creo que algo también de sus películas está allí, porque tú ves personajes, lo que decía ahorita, que son grises, que son, por ejemplo, la bruja del castillo ambulante, que al inicio como que dice no es la mala, y luego termina acompañando a la protagonista, como que son malos, como que son buenos, como que son enojones y cascarrabias, pero al final son también muy humanos, ¿cierto? Entonces creo que se refleja un poco allí como el autor en su obra. Y bueno, esas son como de las películas que tenía para reseñar. Muy bien, recomendadísimas. Entonces ahí La colina de las amapolas y El viento se levanta. Bueno, Dante, hablemos un poquito entonces sobre el impacto de estas producciones que trasciende pues barreras culturales, lingüísticas e incluso pues sociales, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, desde el comienzo pues Hayao Miyazaki hace un impacto muy grande. Vámonos con la primera película de él, que no es del estudio Ghibli obviamente, que es Lupin III, el castillo de Cagliostro. Él ahí tiene un desarrollo, un castillo hermoso, y hay un dato muy interesante que yo lo noté, estaba muy joven y yo dije, será coincidencia, pero ya después investigando me di cuenta que el castillo de Cagliostro funcionó para la empresa Konami como el modelo del castillo de Drácula de los juegos de Castlevania. Entonces yo era como, sí se parece bastante las poses y todo eso. Entonces ha creado como unos símbolos iconográficos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros hablamos, o se hablaba antes pues de símbolos que eran muy representativos de la cultura pop, que eran por ejemplo las orejitas de Mickey Mouse, el símbolo de Superman, los Minions, que también tuvieron mucho poder, pero ahora Totoro, con el impacto que tiene el anime actualmente y los números que hace, por ejemplo, pues saliéndonos un poquito ahí, esta serie que salió live action de One Piece, tiene números que superan a las series de Star Wars, que Ahsoka en este momento le está superando muchísimo en audiencia. El anime tiene mucha fuerza, y por lo mismo y tanto, Totoro en este momento tú lo ves en todos lados, sombrilla, yo tengo una sombrilla de Totoro. Yo tengo un saco de Totoro. Sí, se ha convertido en un símbolo, el sin rostro también, y también ha generado como varias cosas o varios tributos. Por ejemplo, quería hablar de una banda, por si de pronto les gusta el metal muy pesado, se llama Imaginary Flyers Machines, que tiene 2 álbumes de metal con música del estudio Ghibli. Ahí escuchar Totoro con un rasgado brutal de Totoro. Funciona muy bien, increíblemente. Entonces ha generado como muchos impactos en muchas cosas. Pixar se ha inspirado. Hay películas que no existirían si no fuera por el estudio Ghibli. Por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón, que toma muchas bases de las películas y del pensamiento que maneja Hayao Miyazaki. Y también quería hablarles de unas curiosidades que son muy interesantes, que son como firmitas muy bacanas. Hay algo que no sé por qué, porque pues no lo he investigado, no sé si tiene una respuesta, pero hay una obsesión muy interesante con los escritorios en las películas del estudio Ghibli. Si ustedes se ponen a mirar, a ver, siempre hay alguien durmiendo en un escritorio, jugando, comiendo, haciendo algo en escritorios, no sé por qué. No se repite en todas sus películas, porque hay películas donde se forzaría este concepto, pero en la mayoría sí se ve muchísimo. Y otra cosa que me gusta mucho de ellos es que, a pesar de que se inspiran en novelas, en libros que no son japoneses, por ejemplo ahorita que estamos hablando del Castillo Volador, que es de Diana Wayne John, tienen inspiraciones de otros lados, ellos son muy orgullosos de su comida. Entonces también vamos a ver que en las películas se toman mucho tiempo para mostrar la comida, el proceso. En Ponyo muestran cómo la mamá prepara toda la comida cuando se va la luz, y eso es algo que es como muy ritual, se toman su tiempo. También cuando preparan las comidas en el castillo, en la princesa Mononoke, también se toman mucho su tiempo. Me parece muy bacano, y creo que la cúspide de todo esto es en el festival que se ven en Chihiro, que ahí la comida tiene mucho protagonismo en 2 partes, cuando los papás se convierten en cerdos y también cuando llega el sin rostro a devorar todo. El detalle que hacen para dibujar la comida y mostrar los platos típicos, porque muestran son comidas japonesas, no así pues hot dogs o cosas así más internacionales, me parece súper bacano. Y las últimas 2 cositas, por de pronto, si hay acá fanáticos de los videojuegos, que siempre es mi punto fuerte, hay 2 videojuegos que el estudio Ghibli ha estado muy presente. Uno es de PlayStation 2, que se llama El Pincel Mágico, que usted crea un personaje, ese personaje coge vida y tú lo manejas en un juego RPG. La portada es preciosa, la japonesa, la americana la convirtieron pues los gringos en otra cosa. Y el segundo, que prácticamente es una película del estudio Ghibli, que se llama Ni no Kuni.
Sí, el primer Ni no Kuni es una cosa hermosa de un niño que busca una bruja para poder salvar a su mamá, no les cuento más porque eso es una obra de arte. Y después salió una segunda parte, pero la segunda parte sí, el estudio Ghibli ya no tiene nada que ver ahí. Parece que sí, porque tiene los diseños y el estilo, pero ellos ya no tienen nada que ver. Entonces, por si de pronto quieren trascender a otros medios musicalmente, ahí está Flying Machines, y en videojuegos tenemos esos dos exponentes. Muy bien, Fernando. Excelentes recomendaciones. Bueno, Elisa, no podemos dejar ahí por fuera a mis vecinos Los Llamada del año 99, ya finalizando el milenio, y El viaje de Chihiro del año 2001. Bueno, mis vecinos Los Llamada tiene una cosa muy curiosa, y es que creo que es la primera vez, porque la princesa Kaguya salió muchos años después, en que se utiliza este tipo de animación. Es muy curiosa la animación que uno ve, porque si tú ves, por ejemplo, la manera en la que ellos pintan los personajes, los colores, es como si fuera una aguada en acuarela. Es como mal puesta, es como una manchita, pero se entiende y se ve tan bonito, o sea, es tan linda de ver por eso, es muy suavecita, y la historia es muy curiosita, es como, es medio graciosita, y simplemente cuenta la historia cotidiana de una familia que se llama Los Llamados, y ya, fin, no más, no tiene más argumentos esa pinche película, pero uno se la ve y es tan entretenida, es que los personajes son como tan únicos, pero tan típicos dentro de lo que ellos son, y no es típico de estereotipados como típico anime que tiene el personaje que no, estos son como típicos personas que uno las ve y es como de, ve, yo conozco la señora que veía al lado, es así, o sea, mi vecina literal es así, mi mamá es así, entonces es muy genial por eso, porque es muy fácil uno conectar con los personajes porque son muy humanos realistas, de cotidianas, que uno literal ve en la esquina. Entonces por eso esa película es muy bonita, se la recomiendo, es de Takahata. Una cosa que decía ahorita Kuja que me dejó pensando mucho, sí, o sea, es cierto, uno no puede hablar de Ghibli sin hablar de Miyazaki, pero yo siempre he pensado que Ghibli tiene dos líneas muy parecidas y muy distintas, que es Takahata y Miyazaki, fin. Todo el mundo conoce más a Miyazaki porque Miyazaki hace películas que sean más, a mí no me gusta utilizar la palabra universal porque yo no sé qué ven en otros planetas, pero sí mundial, o sea, es más mundial, sí es más de vamos a coger público más global. Sí. En cambio Takahata, como es más introspectivo en sus películas, él intenta más tradicional, por eso es que no es tan conocido, pero las películas de él también son muy buenas, y si uno las sabe ver también se da cuenta que a su manera también son muy globales, porque también le tocan a uno cosas, por ejemplo Pómpoko es de Takahata, y Pómpoko le toca a uno fibras muy sensibles a punta de risa. Entonces pues sí, se la recomiendo, mi vecino Los Llamada. Y pues como no hablar del viaje de Chihiro, que es como en este momento, o sea, posiblemente no es la mejor película de Ghibli, creo que todos podemos coincidir en que hay muchas películas, Ghibli tiene películas excepcionales, pero ¿qué pasa con el viaje de Chihiro? Que es la película que se ganó el Oscar, y por una vez una película extranjera de animación destronó a Disney. Fue como ¡wow! ¡Sí! ¡Te lo mereces! Entonces, porque yo soy una chica Disney, todos lo saben, pero yo soy consciente, o sea, yo no soy ciega. Claro. Uno es consciente de las cosas, ¿cierto? Entonces, la película es muy buena, no se los voy a negar, la película es excepcional, la historia es muy genial, la manera en la que narran lo atrapa a uno es como los escenarios, dude, esa pinche sauna, esa casa de baños, uno es como, yo quiero vivir ahí. Los personajes son entrañables, el sin cara es la cosa, es re tierno, al mismo tiempo da tanto miedo, es como, dude, ¿usted qué es? Por favor, decídase, me asusta. Y Yubaba, que también es muy genial porque en un principio uno la ve como la antagonista total, pero vuelve y juega, tiene su lado positivo y es súper gris y uno termina empatizando también con ella. Entonces es muy genial, o sea, se la recomiendo mucho. La película pues se ganó el Oscar, tienen que vérsela a ver por qué es. y pues nada, creo que por ahora eso es lo que tendría que decir de Chihiro, igual es que Chihiro es una película muy conocida, pero y sí, como para no spoilearles mucho. Claro, y bueno, yo creo que queda pendiente otro programa de Estudios Ghibli porque hay muchísima tela de donde cortar. Ya para finalizar, pues hablamos de Miyazaki y de Takahata, que son digamos como la parte creativa, pero también hay que nombrar a Toshio Suzuki, que es el productor, sí, el que consigue el dinero, y Yasuyoshi Tokuma, que estuvo al inicio. De hecho, él creo que fue el que animó como a Miyazaki también a producir la primera, Nausicaa.
Entonces son otras personas también importantes que han estado ahí alrededor de la parte de producción. Decía Tokuma que cuando decían, bueno, ¿y dónde vamos a conseguir el presupuesto? Y Tokuma decía, los bancos están llenos de plata. Y decía pues que era un señor que tenía muchas influencias, creo que incluso tenía como contactos políticos, y fue que al que le prestaban plata, así, no, necesito tanta plata, hágale. Entonces como esos contactos hay que destacarlos pues aquí bien, a Suzuki y a Tokuma. Y bueno, el cómic, la animación necesita gente así para que nos ayude a producir cosas. Bueno, un feliz día para todos, muchas gracias Fernando, Elisa, Alejandro, William, y un saludo a Camilita. Escucha todos los jueves Ecos Geek, un espacio para hablar de cómics, cine, videojuegos, música y mucho más. Ecos Geek, jueves de 8 a 9 de la mañana en Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.